Bueno, estos serían los temas que van a venir en el examen, son 4, y la teoría del examen también está aquí. Estos son los términos que tienen que buscar, ahí están los números de página. Y estas son las fórmulas que van a necesitar para el examen. Tienen que traer la calculadora y la tabla periódica también. Ok, vamos a comenzar con el primer tema, que es cálculo de número de moles. El problema dice cuántos moles hay en 448 gramos de carbonato de calcio. Vamos a utilizar la fórmula número 1, que dice que N es igual a gramos de enunciado, que son estos que me dan aquí, 448 gramos, sobre la masa molar del compuesto que vamos a sacar de la tabla periódica. Entonces necesitamos la masa molar del carbonato de calcio. Vemos que este compuesto tiene solamente un calcio, ¿verdad? Lo anotamos y ponemos 1 por su masa, que como vimos en la tabla periódica es de 40.08 gramos mol. Todas las masas de la tabla periódica siempre están en gramos mol. Luego en el compuesto tenemos un carbono por su masa, 12.011 gramos mol de nuevo, y tenemos 3 oxígenos. Entonces ponemos 3 por el peso atómico del oxígeno, gramos mol. Ahora realizamos las multiplicaciones. 1 por 40.08 me va a dar lo mismo. 1 por 12.011 me va a seguir dando lo mismo. Ahora, la siguiente multiplicación sí la vamos a hacer en la calculadora. Una vez que ya tenemos todas las multiplicaciones hechas, sumamos todos nuestros resultados de cada uno de los elementos. La masa total nos da 100.08 gramos mol. A algunos de ustedes les va a aparecer en la calculadora una fracción así. Solamente lo cambian apretando la letra SD. 0.88 gramos mol. Ahora sustituimos en la fórmula, nos hacía falta el total del compuesto, ¿verdad? 100.088 gramos mol. Se me van a cancelar gramos con gramos y me va a quedar la respuesta en moles. La respuesta es 4.47 moles de carbonato de calcio. Y esa sería nuestra respuesta a el primer ejercicio. ¿Cuántos moles hay en 448 gramos de carbonato de calcio? Hay 4.47 moles. Este sería el tema 2 de composición porcentual. El ejercicio nos dice calcule la composición porcentual del carbono en el carbonato de níquel. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la masa molar del compuesto que nos den. Eso es lo que hicimos aquí, ¿verdad? De níquel tenemos 2 átomos, por el subíndice que tenemos aquí. De carbono tenemos 3 átomos porque el 3 que está fuera del paréntesis multiplica los subíndices que están dentro. Entonces 3 por 1 nos va a dar 3. Luego del oxígeno tenemos 9 porque este 3 multiplica el 3 de adentro y 3 por 3 me va a dar 9. Ahora, estos datos de aquí son datos de la tabla periódica, son las masas. La masa del níquel es 58.70, la del carbono 12.011, la del oxígeno 15.999. Luego tenemos que hacer esos cálculos en la calculadora y nos va a dar el total de la masa de cada uno de los elementos. En el caso del níquel, 117.4 gramos mol, el carbono 36.033 gramos mol, el oxígeno 143.991 gramos mol. Luego tenemos que sumar todos esos datos
y nos da el total del compuesto, que es este, 297.424 gramos mol. Ahora, según la fórmula, dice que el porcentaje del elemento, en este caso, ¿qué elemento sería? El carbono, el que me están pidiendo. El porcentaje del elemento es igual a la cantidad de masa que hay de ese elemento, que en este caso la masa del carbono es 36.033 gramos mol. No podemos poner 12.011 porque esa es la masa sin multiplicar. Tenemos que poner el total sobre el total del compuesto, que es este que está aquí, 297.424 gramos mol por 100. Y eso en la calculadora nos da 12.11% de carbono. Tema 3, que es fórmula empírica. El ejercicio dice: calcule la fórmula empírica de una sustancia cuya composición porcentual es, y nota los porcentajes de diferentes elementos, del sodio, del hidrógeno, del fósforo y el oxígeno. Son los elementos que estaban encerrados. El paso número 1 dice que debemos convertir los porcentajes a gramos. Ahí no tenemos que hacer ninguna operación, simplemente cambiar el símbolo de porcentaje por gramos. El paso número 2 dice que debemos calcular los moles de cada elemento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el primer elemento que tenemos es el sodio. Entonces comenzamos con el sodio y con los gramos que me dan aquí mismo en el enunciado. Como les dije, solamente tienen que cambiar el símbolo de porcentaje por gramos. Y este dato de abajo lo sacamos de la tabla periódica, que es la masa molar del sodio, 22.989 gramos mol. Luego el siguiente paso sería cancelar las unidades que son iguales y hacer el cálculo en la calculadora. Eso nos da 1.58 moles de sodio. Hacemos el mismo procedimiento para todos los elementos que hay en el enunciado y luego seleccionamos los elementos que hayan tenido la menor cantidad de moles, que en este caso son dos, el hidrógeno y el fósforo. Ahora en el paso 3 tenemos que calcular los subíndices de cada elemento de los que tenemos. Vamos a comenzar con el sodio. En el sodio nuestro resultado de moles fue 1.58 moles. Entonces, comenzamos con el sodio. 1.58 moles de sodio sobre la cantidad más pequeña de moles que tenemos, que puede ser esta o puede ser esta, no importa, porque es el mismo número. Entonces dividimos entre esa cantidad, cancelamos los moles y esto me va a dar 2. Un dato importante es que cuando ustedes calculen los subíndices siempre tienen que darles números enteros, nunca les puede dar un decimal. Ahora vamos a continuar con el hidrógeno. En el hidrógeno vemos que el resultado es 0.79 moles. Entonces vamos a tener que dividir ese resultado entre la cantidad más pequeña, que es el mismo. Esto nos va a dar 1. Ahora, en el siguiente, que es el fósforo, tenemos el mismo número, 0.79 moles, entre el mismo, porque es el número más pequeño que tenemos, cancelamos y esto también nos sigue dando 1. Luego en el último, que es el oxígeno, tenemos como respuesta 2.38 moles entre el número más pequeño y esto nos va a dar, eso nos dio 3. En la calculadora aparece 3.01, pero como les digo, en este paso siempre tienen que ir números enteros. ¿Cómo van a saber ustedes cuando tienen que redondear? Bueno, en el caso de que, por ejemplo, una respuesta les dé 2.5, ustedes redondean a 3. ¿Por qué? Porque si después del punto yo tengo un número que sea 5 o mayor que 5, siempre tengo que redondear al siguiente número. Pero si tengo un número
después del punto que es menor que 5, tengo que redondear al número base, que es 2 en este caso. Okay. El último paso, que es el 4, simplemente es unir todos los elementos que yo tengo en una sola fórmula. Ahora tengo que ponerle todos los subíndices que obtuve. En el caso del sodio tengo 2, entonces pongo 2. En el caso del hidrógeno tengo 1, no lo pongo. Y en el fósforo también 1. En el oxígeno 3. Y esta sería la fórmula empírica de todo ese ejercicio. Bueno, este sería el último tema de examen, que es la fórmula molecular. En la fórmula molecular ustedes tienen que hacer los mismos pasos que hicieron en la fórmula empírica, pero luego agregan 2 pasos más que ya vamos a ver. El ejercicio dice: una sustancia está formada por porcentajes diferentes de carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego dice que su masa molar es de 60 gramos mol. Este dato lo vamos a necesitar para después, para los 2 pasos adicionales que les mencioné. Dice: determine la fórmula molecular de la sustancia. El paso 1 ya sabemos que es calcular los moles de los elementos. ¿Cómo hacemos eso? Para el carbono, por ejemplo, tenemos 40 gramos. ¿De dónde salió ese dato? Salió del porcentaje que tengo aquí. Ya sabíamos que lo único que tenemos que hacer con los porcentajes es cambiarlos a gramos. Lo dividíamos entre la masa molar de la tabla periódica, que es 12.011, cancelamos gramos con gramos, y esto en la calculadora nos da 3.33 moles de carbono. Hacemos el mismo procedimiento para el hidrógeno y para el oxígeno. Como pueden ver, este 6.66 sale de aquí, porque dice que tenemos 6.66% de hidrógeno, y el dato del oxígeno sale de aquí, que es este que está acá. Estos datos de abajo son de la tabla periódica para todos estos datos, los de abajo. Luego eso en la calculadora nos da, en el caso del hidrógeno nos dio 6.66 moles y en el caso del oxígeno 3.33. Ya sabemos que de estos datos tenemos que seleccionar el que sea más pequeño. En este caso tenemos 2 datos que son pequeños. Podríamos seleccionar cualquiera de los 2, este o este. Luego en el paso 2, calcular los subíndices. Ya sabemos que aquí nos tiene que dar números enteros siempre. ¿Cómo lo hacemos? Ok, en el caso del carbono, dividimos la respuesta que nos dio, que es 3.33 moles de carbono, entre el mismo, porque es el valor más pequeño que hay, 3.33 moles, y eso nos da 1. Luego en hidrógeno, dividimos la respuesta del hidrógeno, que es 6.66, entre el número más pequeño, que puede ser este o este, ya que es el mismo número. Eso nos da 2. Luego hacemos la misma operación con el oxígeno. Ahora nos saltamos al paso 3, en el cual tenemos que sacar la masa molar de la fórmula molecular. ¿De dónde obtuvimos esa fórmula molecular? Uniendo los compuestos que mencioné en el enunciado y agregando los subíndices que obtuvimos, que son, en el caso del carbono obtuvimos 1, del hidrógeno 2 y del oxígeno 1. Aquí tenemos un 1 imaginario y aquí también, y del hidrógeno pues obtuvimos 2, que es este dato que está aquí. Ahora tenemos que sacar la masa molar de mi fórmula empírica. Esta es mi fórmula empírica. Tenemos un átomo de carbono, porque aquí hay un 1 imaginario, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Luego estos datos salen de la tabla periódica. Hacemos la multiplicación en la calculadora y eso nos da estos diferentes datos. Luego lo sumamos todo y nos da 30.0258 gramos mol. Ahora pasamos a la fórmula de la masa de la fórmula molecular, que sería esta fórmula que está aquí, que dice que N es igual a la masa del enunciado. ¿Cuál es la masa del enunciado? Esta, 60 gramos mol entre la masa obtenida. La masa obtenida es esta de aquí,
30.0258 gramos mol. Cancelamos gramos con gramos, moles con moles, y esto nos va a dar una respuesta de 2. Siempre nos tiene que dar un número entero como respuesta. Si nos diera un número con decimales, tenemos que redondear. Ahora, pasamos a utilizar, ya usamos esta, utilizamos la última fórmula, que dice que la fórmula empírica se tiene que multiplicar por n. ¿Cuál es la fórmula empírica? Es esta que tenemos aquí, que ya habíamos obtenido antes. Entonces ponemos entre paréntesis la fórmula empírica, CH2O por N. ¿Quién es N? N es 2, el valor que obtuvimos aquí. Ahora, el último paso es multiplicar este 2 por todos los subíndices. 2 por 1 me va a dar 2, 2 por 2 me va a dar 4 y 2 por 1 me va a dar 2. Y esta sería la fórmula molecular.